Buenos días, tutores y compañeros. A continuación voy a dar una breve descripción de los temas que yo escogí, por lo cual estaré dando una explicación acerca de la Big Data y de lo que significó un análisis de un análisis más profundo en el caso de la empresa Donane con la empresa McWain. Bueno, vamos a explicar qué significa la Big Data en estos tiempos, en esta era. La Big Data es la comprensión de todos los factores que hay en la era moderna. Es decir, los principales aplicativos y redes sociales suben y contienen fotos y archivos que al contarlos es guardado en una base de datos. Esa base de datos no es estructurada, pues en un 80% en un 80% no lo es estructurado. Entonces las empresas como Facebook, Messenger, YouTube y los demás entonces tienen un método más tradicional en cuanto a las consultas y lo demás, el almacenamiento. Esto que conlleva que cada vez que se haga una consulta sea a veces más demorado o que cada vez tengamos más errores de conexión. Pues esto es un punto muy importante de verificar, ya que cada vez se está digamos subiendo fotos o archivos que cada vez pesan más. Entonces ellos lo que hacen es emigrar toda su estructura a conexiones no SQL. ¿Qué significa conexiones no SQL? Las conexiones no SQL son los que son administradores de bases de datos, pero que no tengan la forma tradicional de la estructura SQL con las entidades de relación, sino que son más expertos y a la vez son más ordenadas que las demás. De esto se evidenció en el caso Madway con el caso Donald, donde la empresa Donade, creo que se llama, tenía una cierta un cierto producto que lanzó al mercado. Necesitaba saber qué nivel de satisfacción los usuarios tenían acerca de ello. Entonces la empresa McWay, como se encargaba de análisis de datos y todo lo que referente a las estadísticas que tenía el producto, ellos lo que hicieron fue analizar a profundidad, pero no en un entorno específico, sino a las redes sociales y a las opiniones que tenía el cliente acerca del producto. De esto ellos utilizaron herramientas no SQL, utilizaron creo que fue como no sé, estoy seguro, pero fue Spark, la herramienta que ellos utilizaron para analizar todos los porcentajes, y también fueron directamente no a las estadísticas sino personalmente a la opinión pública. De esto se evidenció que el resultado era que no era favorable y que la empresa tenía que retirar el producto, en lo cual se evidenció al final de que el análisis más analítico y de sentimiento, o sea, a nivel sentimental, o sea, te refiero a nivel de los sentimientos que las personas tenían acerca del producto, dio un resultado favorable para la empresa. Entonces, de acuerdo a esto, ellos analizaron una Big Data que solo unificaba las redes sociales, de la opinión pública, las encuestas, las entrevistas y diferentes entornos. Gracias a eso, la empresa Donade pues no perdió un gran importancia en sus productos y todo. Vamos a referenciar aquí. Tenemos en este cuadro lo que es una análisis de datos y el Big Data. Entonces aquí tenemos los cuadros. Estos de acá son las Big Data. Esos son los principales aplicativos que tiene la Big Data para poderse gestionar. Que es una Big Data, ya no se mide en terabytes, sino que se mide en una escala mayor a los terabytes de almacenamiento. Es decir, que cada vez se exige más y cada vez el respaldo de la información tiene que estar validado por un cierto gestor de bases de datos. Los principales medios para eso son obviamente YouTube, Messenger, Twitter, Hotmail, blogs, etcétera, para que ellos administren esas redes sociales, ya que las demás entidades pues no son encargadas exactamente de administrar este gran volumen de datos. Ellos también se pueden combinar
entre el análisis de datos y el Big Data, y dan resultado unos aspectos de análisis más respectivos donde se utiliza la máquina de datos, que eso ya lo van a observar con otros compañeros, y la forma de programación de la estructura inicial de las bases de datos, por lo cual se evidencia que cada vez más se necesita una nueva tecnología de administración de bases de datos con referente a los móviles, referente a las redes sociales, referente a las empresas, ya que las empresas pues están últimamente manejando un gran volumen de datos con referencia a anteriores años, porque anteriores años se utilizaban, eran formas tradicionales de almacenamiento, pues no tenía una buena estructura homogénea, a veces se perdían los datos, la seguridad de los datos era un poco más débil. Ahorita se necesita una estructura más fuerte y que maneje la estructura de seguridad de datos con una seguridad en el respaldo y los backups que se necesite. Pues esto es lo que yo entendí acerca de la Big Data, y espero que les haya gustado mi explicación. Gracias por su atención.